Con nosotros Sonia Vázquez, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y Adriana Silverio, del panel consultivo de jóvenes de la UNFPA, o sea, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Buenos días, un placer tenerle por aquí. Gracias. Como buen marinero, qué viento les trae por aquí, por estos predios. Bueno, primero agradecer, ¿no? Porque estamos tratando de compartir los resultados después de 25 años de la Cumbre Mundial sobre Población y Desarrollo que se llevó a cabo en el mes de noviembre en Nairobi, Kenia. Y en esta gran cumbre, donde participaron más de 10,000 personas de diferentes partes del mundo y más de 170 países, estos participantes y los países se adhirieron a un gran compromiso que se resume como en 3 grandes ceros a los que se aspira y por lo que todos nos comprometimos a luchar. ¿Los 170 países lo firmaron? Exacto, y dentro de esos 170 países firmantes de ese gran compromiso hay sociedad civil, hay redes juveniles y también gobiernos. Y estos grandes 3 ceros es 0 mortalidad materna evitable. Después podemos ver cuál es la situación o el balance y el compromiso que se ha hecho en Dominicana. El segundo gran cero es 0 necesidad insatisfecha de anticonceptivos. Es decir, que todas las parejas o los jóvenes, las familias que deseen planificarse puedan tener acceso al mismo. Pero también aquellas parejas que desean tener hijos y tienen dificultades, que también encuentren los servicios para tenerlo, ¿no? La asistencia adecuada. Y el tercer cero es reducir la violencia contra las mujeres y las niñas. Igualmente prácticas nocivas contra ella, de acoso, etc. Y ese es otro de los grandes temas que a nivel mundial y República Dominicana es parte de ese gran compromiso. Precisamente hacia ahí vamos, porque esos 3 ítems, ¿cómo está la República Dominicana en esto de la planificación de la familia, mortalidad materna, violencia contra la mujer? ¿En qué liga juega nuestro país? En mortalidad materna, la República Dominicana sigue teniendo una mortalidad materna alta. ¿Por encima del promedio de América Latina? 101.8, sí. Somos de los países donde realmente esta cifra es tan elevada. Sin embargo, la buena noticia es que República Dominicana en la primera semana de noviembre, en comparación con el año pasado, alcanzó un 23% de reducción de muerte materna y 28% de la neonatal. O sea que estamos tan contentos y celebrando. Estamos mal, pero mejorando. Mal, pero mejorando. Y eso es mucho, un 23% de reducción de un año a otro. Es mucho. Sí. Y lo mismo en las muertes neonatales, que ustedes recordarán que el año pasado hubo mucho escándalo con relación a la cantidad de niños que morían antes de los 30 días, ¿no? Sí. Que es la considerada neonatal. Y que es uno de los grandes desafíos. Mejoramos. En términos, sí, ahí hubo un 28% de reducción. 28. Sí. Entonces, esto quiere decir que sigue siendo un desafío porque sigue todavía siendo muy alto, abajo, claro. Pero es una buena noticia. El otro tema de los anticonceptivos, tenemos que Dominicana está colocada más o menos en la media, en el promedio de la región, con un 11% que quiere planificarse y no tiene acceso a los métodos. Pero lo de los preservativos, sí, pero lo de los preservativos no hay un gran acceso. Yo creo que Salud Pública nos encarga de eso. Exactamente. Es fácil. Pero todavía hay una población que no tiene acceso. Pero donde está el mayor problema es con adolescentes, porque esta cantidad de 11%, cuando lo medimos en adolescentes, es de 27%, que quieren planificarse. Fíjate que en los adolescentes tenemos
como en varones un 51% que dice que tuvo su primera relación sin ningún tipo de protección. Y de las chicas, un 63% que tienen su primera relación sin ningún tipo de protección. O sea, es un tema serio y también explica no solo eso. Sobre todo porque no es por falta de información. Exactamente. Porque ellos serán muy adolescentes, pero ellos saben. Exacto, pero muchas veces... Ahí hay elementos a tomar en cuenta. Eso tiene mucho que ver. Es como un chico que yo le pregunté en Blanco, en una comunidad de Bonao. Y yo le dije a él, preguntándole, un chico muy joven y seguramente muy activo sexualmente. Y él me dijo, mire, es que hasta donde yo puedo ir a comprar tengo que pagar un motoconcho para ir a comprar un condón. Y si tengo que comprar el condón y el motoconcho, es que no me da. O sea, es un tema de pobreza también, el acceso. Afortunadamente, y es la buena noticia, República Dominicana, después de muchos años, ya desde hace 2, tiene en las farmacias del pueblo dispensa anticonceptivos, especialmente condones masculinos. Lo que pasa... Y hay boticas en los hospitales. Por eso que hay... Porque tampoco el Estado puede ir donde cada muchacho, mi hijo, mira un preservativo. La red de farmacias. Lo que pasa es que para las comunidades rurales y jóvenes en los barrios, trasladarse hasta donde está... Ese es un tema, pero también el tema cultural, ¿verdad, Adriana? Los factores culturales que hay, las creencias que hay todavía en muchos pueblos de la República Dominicana, de, por ejemplo, la primera vez que tú tienes relaciones sexuales, no necesariamente tú quedas embarazada, eso se cree todavía en el país, y entre muchas otras que todavía abruman y están alrededor de muchos de los adolescentes y jóvenes del país y que son un impedimento grande. Adriana, vamos a aprovechar para que tú nos expliques ¿cómo encaja en el Fondo Poblacional el panel consultivo de jóvenes? ¿Cuáles son sus funciones, sus tareas? Bueno, el panel consultivo de jóvenes realmente cambia de generación en generación, ¿verdad? Yo soy de la generación 2019-2021, dura 2 años. Yo entiendo que la perspectiva o misión del panel consultivo de jóvenes es integrar a jóvenes de todas las provincias a nivel nacional que pertenecen a alguna organización y también priorizar la diversidad entre esos jóvenes para que juntos UNFPA sirva como un espacio de articulación para nosotros, de incrementación de nuestras luchas y esfuerzos en otras organizaciones y el reflejo del trabajo de UNFPA poder transmitirlo también en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades y en nuestro día a día, en la influencia que quizás como líderes tenemos de nuestras comunidades, poderlo transmitir con el apoyo de UNFPA. ¿Qué puedes decirnos tú? Yo veo que uno de los puntos de rezago que visualiza el Fondo Poblacional es la educación sexual integral. Desde la perspectiva de una joven, ¿cómo valora ese rezago que se dice tiene la República Dominicana? Realmente yo entiendo que la educación integral en sexualidad es un pilar y una base para todos los jóvenes de la República Dominicana, porque si en algún momento la República Dominicana pudiese contar con una educación integral en sexualidad, ya nos olvidaríamos de esos factores culturales que incrementan los porcentajes de población joven que no accesa a los anticonceptivos por creencia, ¿verdad? También nos olvidaríamos un poco de mortalidades maternas, porque las chicas saben más cómo protegerse. Nos olvidaríamos de muchas cosas. También hay otro factor que es el que ustedes quizás como padres no tienen tanta cultura de poder educar a sus hijos en estos aspectos de educación sexual. Y una educación integral en sexualidad en las escuelas serviría como un avance para todos y todas de algún momento. En ese sentido, las acciones de los organismos del Estado en lo que tiene que ver con la educación sexual, porque ya argumentos sobran, o sea, ¿por qué la necesidad de educar a los muchachos en el sexo, en el tema sexual? Es una cosa que no hay que teorizar mucho. Ahora, hay algo que frena y se da muchas vueltas, se recula. Ahí está lo de la ordenanza del Ministerio de Educación, que llamó a reunirnos para definir en este momento dónde estamos, cómo está eso, qué tan serio es la ausencia de una verdadera educación sexual en las escuelas. ¿Qué tan serio es eso? Fíjate, eso tiene unas implicaciones fuertes, porque a veces escucho a gente preguntándose por qué la República Dominicana ocupa en la región
el primer lugar en uniones tempranas. Uniones tempranas, que no quiere decir embarazo en adolescente, pero detrás de las uniones tempranas de estas niñas adolescentes, casi siempre detrás viene el embarazo. Es muy raro que haya una planificación, por lo mismo que decía Adriana. Entonces, el tema de la educación sexual entra a ser un mecanismo de protección. Yo digo que no hay mejor anticonceptivo que la propia educación sexual. Porque una vez que un joven se empodera y conoce y maneja su sexualidad, se va a proteger, se va a cuidar. Y generalmente lo que ocurre en muchos otros países es que posponen las primeras relaciones o posponen embarazos a destiempo. Entonces, en la República Dominicana ha habido muchas dificultades para el Ministerio de Educación implementar el programa de educación sexual integral. Ya hay una currícula, ya hay unas cartillas, esto ha sido probado porque el Ministerio de Educación no está conformado por ignorantes, señores. O sea, ahí hay especialistas. Ahí hay especialistas. En los otros países hay especialistas que ya han probado que esta currícula está apta para las edades e implementarla de acuerdo a esas edades. Y hay leyes en las cuales apoyarse para Claro, poner la Constitución en acción de la República, la ley de salud de este país, la ley de educación. En todos lados se establece el derecho que tienen los jóvenes, los adolescentes, los niños y las niñas a recibir educación sexual. O sea, eso está consignado y no es... Óyeme, el tema aquí de llevar o trasladar una responsabilidad que del Estado a la familia corre el riesgo de que una cantidad de hogares que pertenecen a los 2 quintiles más pobres de la población se queden sin ningún tipo de educación. Y aún, ojo, aún en la clase media que asumimos que estamos preparados, es muy difícil encontrar un papá o una mamá que se siente a darle educación o la educación que requieren los hijos. Precisamente al hablar de papá y de mamá, eso remite a la familia. No sé cómo Adriana, en qué perspectiva ve Adriana, un aspecto de la discusión de la orden esta departamental de educación. Los sectores más conservadores decían que la familia es la única responsable de la educación sexual. Ya cuando tú hablabas hace un momento, nos damos cuenta de la visión integral que tú tienes sobre este asunto, pero en ese aspecto de hacer recaer la responsabilidad principal en la familia. Bueno, yo tengo la misma opinión de Sonia, que realmente ya la educación la educación integral en la sexualidad recae en la familia, porque en las instituciones no las tenemos. Yo, que salí del colegio hace un año, nunca recibí una educación integral en la sexualidad. Entonces ya eso no existe todavía. Lo que indica que la situación o la información, la base de la educación está recayendo a la familia. Y los altos niveles, las cifras nos están diciendo qué está pasando, porque la responsabilidad solo está en la familia. ¿Cómo se está manejando el país con que esa responsabilidad actualmente es de la familia, única y exclusivamente? Pero quizás ahí es bueno destacar un dato. El 38% de los hogares tiene un solo padre. También. Y cerca del 50% no tiene ni uno ni otro. O sea, estamos hablando de una nueva familia. Yo no voy a decir que la otra era la buena, esta es la mala, sino la familia dominicana es otra familia. No tiene que ver nada con la familia de mi papá, que se iba a buscar el moro, mi mamá me educaba, el pescozón a tiempo, el viejo última autoridad. Eso cambió. Entonces, ante esta nueva realidad, ¿cómo explicar que el Estado dominicano sea tan irresponsable que, teniendo la Constitución y las leyes, permita que incluso la realidad lo golpee? Porque hay un asunto que le da sustento a estas posiciones, y es la realidad de embarazo adolescente, muerte neonatal, la reproducción de la pobreza, porque cuando una niña te sale embarazada, pobre, te sale embarazada a los 16 años, tú sabes cuál va a ser la historia de su vida ya, ¿no? Claro. Entonces, porque no hay ahí una irresponsabilidad ciudadana de los partidos políticos, pero además del ciudadano, del padre, que no, usted tiene que luchar por las cosas. Así es. ¿Qué está pasando? Adriana lo decía. Sí, la mejor prueba, ella lo dice, ahora mismo está principalmente en manos de la familia.
solo el 31%, 32% de los estudiantes de escuelas públicas y privadas reciben algo de educación sexual integral. Solo, o sea, tenemos un 67% que no recibe nada. Entonces, en estos momentos es como Adriana dice, está en manos de la familia, pero seguimos teniendo uniones tempranas, seguimos encabezando en la región los embarazos en adolescentes, lo que quiere decir, y ahí voy a lo que tú planteas, y es que efectivamente hay una responsabilidad del Estado que no se puede, el Estado es su responsabilidad y no la puede traspasar a nadie, independientemente de que cada familia es dueña de lo que hace en su hogar. Pero eso no quiere decir que al Estado se le exonere de la responsabilidad que Lo que tiene. pasa es que esto es peor todavía, porque antes había ignorancia absoluta, no había acceso a la información. Resulta que ahora hay acceso y mucho a la información, pero la mayoría nada buena. Es decir, nuestros muchachos no tienen información en las escuelas por una tradición, un problema de los padres, no tienen la información en la casa, a veces también por pobreza, pero más cultural que todo esto. Pero hay un problema, ahí está la internet, donde está las cosas más... yo le doy el consejo a los padres, dedíquese una tarde a buscar pornografía en internet, para que usted se dé cuenta de a qué tiene acceso su niña de 11, 12, 13 años, que usted eso no lo puede controlar. Exacto. Porque usted dice, no, que en mi casa no hay internet. No, ella sale con sus amiguitas. Y tiene acceso. Entonces, ¿de qué manera se puede enfrentar esta triste realidad donde la niña no tiene información, los niños, ni en la casa ni en la escuela, pero están en internet? La mala, porque no es la clínica de Mayo, que la niña no va a entrar a la clínica de Mayo a buscar información. ¿Cómo, Adriana, se puede, qué se está haciendo para enfrentar eso? Y es así, o sea, los jóvenes navegan mucho en este tema. Planeap. Sí. Que es una respuesta. Una iniciativa también es Planeap, una app que se encarga de eso, de todas las dudas que los adolescentes pudiesen tener de acuerdo en materia de relaciones sexuales. Ustedes la pueden ingresar, buscarlas y especialistas en el tema le dan las respuestas. Pero realmente esa no es la realidad. O sea, no todos y todas en el país usamos Planeap, que es una alternativa, ¿verdad? Sí es cierto que que muchos de nuestros adolescentes se están criando viendo pornografía. Y esa es la educación sexual, o sea, que se ha podido dar. Con lo dañino que es esto, no por pornografía en sí, sino por lo que cómo puede afectar su percepción de lo que es el sexo y todo lo que viene a partir y cómo de la reflejan. Y yo creo que la respuesta que es para todo eso, la solución es educación integral en sexualidad, y que el Estado se apodere de esa, se empodere de esta y reconozca la responsabilidad, como lo decía Sonia, de que esta es la solución, de que la única manera de disminuir las cifras que tenemos en todos esos aspectos ya mencionados es una educación integral en sexualidad. Bueno, hablando de... sí, cómo no. Solo les voy a decir, en Boca Chica, el otro día, porque hay un programa grande que tenemos de apoyo a nivel municipal con todo esto de educación sexual integral fuera de las escuelas, por lo mismo que está pasando. Boca Chica es una de las zonas. Miren, yo los voy a invitar porque yo le dije a Jenny, que es quien coordina ese programa, y yo le dije, Jenny, todas estas preguntas, anónimamente los chicos en una urna echan sus preguntas y aquellas preguntas se ponen en un gran mural para irlas respondiendo. Yo quiero que ustedes vean el tipo de preguntas que nuestros adolescentes se hacen. Pero este mural debe de verlo los padres y las madres. Y me gustaría que lo vieran los padres y las madres que se oponen a que el Estado asuma la responsabilidad de la educación sexual integral. Y lo pegamos aquí. Pero Orejéanos, danos dos nada más. Ahí hay preguntas sobre si hacer tal cosa, quedo embarazada con esto. O sea, la cantidad de cosas simples de la masturbación que nuestros jóvenes no manejan, no saben cómo manejar. Ahí, el tipo de preguntas que ustedes no se pueden imaginar. Ahí está la más terrible y que más problemas ha traído hace muchos años. Sobre la menstruación. Sí.
niñas que no saben qué van a hacer cuando esto, cómo prepararse para su primera menstruación. Una creencia Sí, pero- religiosa sí, que pero le han unos dicho. Padres, O sea, unos padres que no están capacitados para sentarse. Mija, ven, siéntate aquí, déjame explicarte. Pero entre esas preguntas está una que ha traído muchos problemas, y es que los jóvenes y algunos padres piensan que es imposible que una niña siendo virgen salga embarazada o que sin coito puede salir embarazada. Entonces, ese es, por ejemplo, pero yo te estoy hablando de un tema de hace 30 años, de cuando uno era muchacho. Pero eso sigue. Y eso, 30 años después, sigue ocurriendo, y los padres, que es lo terrible, no manejan esa información de decirle, porque hay corríjanme, pero yo pienso como que hay una tendencia a la alienación de ciertos padres, de que un poco como el machismo, que dice todas las mujeres son vagabundas, menos mi esposa, mi hermana y mi mamá. Así es. Entonces ahí, y con eso tú no entiendes de que tu muchachita de 15, 16, 17, 18 años muy posiblemente ha tenido relaciones, y no que las otras sí. Sí, pero yo la mía siempre no. decía eso, Entonces, la mía no, y la de enfrente sí. No te como sientas a riéndome hablar. de mí misma. Entonces no te sientas a hablar Porque con ella. es así. Y de repente despierta con esa realidad. Pero te quité la pregunta. No hay problema. Ahora no te iba a preguntar algo de la unión temprana, pero lo dejo un chin más adelante. A propósito de la nueva tecnología, de las redes, ya orillamos el tema de lo dañino. Adriana, no te veo con celular, distinto a nosotros, pero nosotros estamos trabajando aquí, porque es que los televidentes hacen preguntas y eso. No, pero o sea, no lo trajo, pero ya lo tiene por ahí. eso seguro que sí, Pues ¿verdad? Claro. Y un ser vivo puede Vamos, no tener un vamos celular. a tipificar qué cosa buena, o si ustedes incorporan esto de las redes sociales, de la nueva tecnología, si les sirve de algo, porque ya hablamos de las cosas muy malas. Sí. Como ya anteriormente yo lo había mencionado, la app que existe ahora, llamada PlaneApp, que es una app donde realmente preguntas que nosotros pudiésemos tener o adolescentes pudiesen tener y que no se atreven a preguntárselas a sus padres por factores culturales, pueden preguntarlas y especialistas en el área les responden cosas Pero certeras. está masificada o algo. Para Pablo y yo, padre viejo ya, no nos dan una menor idea, pero ustedes la masifican. Sí. Planear, pero ¿cómo se deletrea? Planear. PlaneApp. Con P. Planes, o sea, De planear. Atención, muchachos. De Sí, planear. no, para que puedan entrar. Exacto. Puede ser una herramienta Mira, útil. esa tiene, como decía Adriana, hay 3 elementos importantes. Hay uno de contenidos variados y contenidos que se van insertando y que fueron basados en las preguntas más frecuentes que tanto en colegios como en escuelas públicas se hacían los adolescentes. Entonces, todas esas preguntas las contestaron especialistas y la colgaron ahí. Ahora, si usted como adolescente tiene otra pregunta que no está dentro de todas estas que están ahí contestadas, entonces hay unos especialistas online que le van a responder su duda, ¿sí, no? Entonces, eso es una cosa. Lo otro es que si usted quisiera algún tipo de orientación o de servicio para adolescentes, está georreferenciado y le va a decir inmediatamente en su celular dónde están los servicios para adolescentes más cercanos. O sea, que si usted está en Guachupita y baja la PlaneApp, ahí le va a decir dónde está el lugar más cercano donde puede ir. O sea, que hay un poco de información también sobre esto. Sí, voy ahora a las uniones tempranas. Hace meses, no mucho, hubo un debate en el Congreso y parece que se cayó. Cada vez que llegan estos temas, se estancan. Es una maldición de esta sociedad porque no camina. Y había una diferencia de establecer un ordenamiento jurídico para que no se legalice las uniones entre dos menores, pero sí el margen entre un mayor y una menor. ¿Ustedes tienen posición al respecto? Fíjate, el tema es que República Dominicana, con todas las uniones tempranas y encabezando las uniones y matrimonios tempranos en la región, el Código Civil tiene una excepción que o excepciones para los varones y también para las chicas, que permite que con el consentimiento del padre o madre
pueda casarse, ¿no? Y se está tratando de evitar que haya un marco legislativo. Si te piden a ti que para votar, si te piden la cédula para una serie de compromisos, y ya tienes que tener la cédula, y la cédula es a los 18 años es la mayoría de edad, ¿por qué entonces hay excepción para unirte o casarte? O sea, no entendemos, no hay consistencia. Y lo mismo, porque a las niñas se les permitiría a los 15 años y a los varones a los 16. De nuevo, una diferencia de género entre las niñas y los niños. Entonces, lo que estamos tratando es de blindar la legislación y evitar que haya algún escape por donde se pueda casar esta adolescente, por lo que yo decía, por todas las implicaciones, porque ustedes saben lo que ocurre generalmente. No, el problema en Dominicana no es tanto uniones entre dos adolescentes. El problema mayor de Dominicana es que estamos dentro de los 5 países de la región, en un estudio de 26 países que hizo la CEPAL, como de aquellos donde nuestras adolescentes se unen o se casan con hombres mayores de edad, pero que les llevan 10 años o más. Pero ahí está el problema, porque ahí entran distintos elementos. La violencia. O sea, ahí está inseguridad ciudadana y pobreza. Una niña en un barrio tomado por el narcotráfico, que tiene 3 hermanitas, un padre y unos padres que tienen que irse a trabajar, de repente aparece este viejevo de 45 años y tiene una jovencita. Entonces esa niña está huyendo de una terrible realidad de su barrio. Así entonces es. Esto tiene que ver con eso, pobreza, pero si fuera solamente pobreza, ya eso es mucho, demasiado. Sí. Es además barrios que aquí están tomados por la delincuencia. Sí. Entonces estamos preparando, porque esos son los ciudadanos. A la gente se le olvida eso. Tú estás tocando un punto bien... Yo estoy hablando con la próxima presidenta de la República en 4 procesos electorales. Sí, eso tratamos. No. Con los jóvenes del JAP, de que sean los futuros líderes. Pero claro que sí. Ahí tú estás tocando, porque efectivamente cuando... En los estudios que hemos hecho, cuando las adolescentes y los adolescentes responden este tema de por qué se unen tan tempranamente, buscan escapar de un hogar pobre, están pensando que van a estar en mejores condiciones económicas, quieren libertad. Por ejemplo, para buscar los anticonceptivos, ellos dicen que ya no tienen vergüenza de ir después que se han unido, aunque se separen a los 2 o 3 días, pero ya no tienen vergüenza de ir a buscar los anticonceptivos porque ya salieron de su casa. Pero también está la preocupación de un padre que ve el futuro de su muchachita en ese barrio donde los líderes son los jodedorcitos del barrio, los que les gustan, los que tienen el control del barrio. Entonces ahí viene incluso, corríjanme, pero creo que aquí se está dando algo que era una de las mayores aberraciones de la dictadura de Trujillo, y era cuando los maipiolos, que son prohombres, tienen hasta calle aquí, son prohombres de la República, buscaban muchachas para los señores de la tiranía, y entonces a ti te decían, tú tienes 4 hembras, el jefe quiere que vaya a la fiesta, una de ellas, entonces tú entregabas a tu hija. La gente recuerda ese momento terrible de las dictaduras. Pues ahora, en democracia, corríjanme, ustedes saben más que yo de esto, se está dando de ese padre que prefiere que este viejo de M se lleve a su muchachita, que la va a poner, no va a pasar hambre en un lugar, la va a llevar a lo claro, así espontáneamente, sin dictadura ni maipiolo degenerado. Entonces, vamos muy mal, corríjanme. Pero lo que tiene que preferir ese padre, y nosotros tenemos que contribuir, es a que, ¿por qué pensar en esa hija en matrimonio o en unión? Es que ni con ese ni con el otro, es en estudiar, es en promover dentro de su hogar el estudio como un valor fundamental. Pero eso es excepcional, esa no es la línea, lamentablemente. Pero esa es la salida, pero esa no es la realidad, que es el gran problema. Esa es, tienes razón. Sonia, nos dijeron que ya volvió a quedarse el tema de Haití, no, porque incluso está Barómetro de las Américas, que había que darle una lectura sobre la población de origen extranjero. Parece que nosotros estamos más radicales
que hay que ponerle más límites, Sí. incluso los descendientes de inmigrantes. Bajó Sí, este año. dinos algo de lo de Venezuela que hablábamos al principio ahí. Sí, ¿Tú crees que es realmente un problema real? Fíjate, el asunto es, Venezuela tiene una situación muy especial y la mayoría de los países de la región lo están considerando como un apoyo respondiendo a una crisis de tipo humanitario. Entonces, este tema del visado no se corresponde mucho con lo que ha sido el apoyo que se ha dado a la población venezolana. Que déjenme decirle, hace años que yo tenía un estudio en mis manos del comportamiento de los flujos migratorios en América Latina. Y ustedes saben que Venezuela parecía como el país número 1 donde sus ciudadanos no emigraban. Entonces, si Venezuela ha emigrado, es porque tiene una situación muy especial. Entonces, ese es un tema, pero como siempre, desde Naciones Unidas, consideramos que son los estados que deben de definir sus políticas migratorias y de control. Bueno. Y nosotros no entramos en valorar, solo yo digo que hay una condición muy especial de Venezuela a tomar en cuenta. Y con el tema de los inmigrantes haitianos, tú tienes razón en que son dos preguntas del barómetro latinoamericano. La opinión que tiene el dominicano para conceder documentación a los hijos de inmigrantes, y eso es cierto que bajó un poquito porque había estado bastante alta el apoyo de los dominicanos y a considerar a estos descendientes como dominicanos. Y el asunto del empleo, quieren más restricciones. Sí. Bueno, Sonia Vázquez, la representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, como diría un locutor de cabina, el tiempo inexorable, como siempre, nos dice que hay que terminar. Y Adriana Silverio, del panel consultivo de jóvenes, para nosotros una grata experiencia poder contar con una joven, una adolescente que pueda discurrir así sobre temas vidriosos, espinosos, de la agenda conservadora de la sociedad. Y gracias a ustedes dos por estar con nosotros y las puertas siguen abiertas. Gracias, de verdad. Continúa Enfoque Matinal.